¿Qué tal? Espero que todos se encuentren bien. Vamos a dar continuidad a esta parte del cálculo térmico. Vamos a llamar que esta es la segunda parte del cálculo térmico. Y recordar algo muy importante. Aún seguimos en la primera fórmula, es decir, en el cálculo de flujo de calor por conducción. El video pasado, o mejor dicho, la sesión pasada únicamente calculamos U, que es el coeficiente global de transferencia de calor. Y ustedes recordarán que U la calculamos por techos, por muros y por ventanas. Es decir, que esta fórmula de U la repetimos 3 veces. Hoy prácticamente nos vamos a dedicar a calcular a temperatura sol-aire. Una vez calculando temperatura sol-aire, ya tenemos el 50% de nuestro cálculo térmico. No es difícil calcular temperatura sol-aire, solamente tenemos que estar adecuándonos o estar abusados en cuestiones de los datos que vamos a estar especificando. Bien, para el cálculo de temperatura sol-aire, nos vamos a regir bajo la siguiente fórmula. Temperatura sol-aire es igual a temperatura ambiente menos la radiación global solar entre el coeficiente de convección y radiación, todo esto menos la diferencia de radiación de onda corta y onda larga por la emitancia entre el coeficiente de convección y radiación. Bien, aquí cabe aclarar algo o un dato muy importante para estos parámetros. Esta fórmula se va a dividir en dos, porque yo no conozco los datos de DR y HO. Temperatura ambiente, pues la conozco, que es igual a la temperatura exterior. HT, la radiación global solar, también la conozco. Eso está dentro de mi metodología y la hoja en PDF que les dejé en el video pasado. También ya tengo la absortancia y la emitancia. Esos datos también no se modifican, están dentro del PDF que les dejé en el link en el video pasado. Vienen los datos generales de la cabaña. No conozco la diferencia de radiación de onda corta y onda larga. Solamente conozco DR para elementos verticales y ventanas, que es muros y ventanas como tal, que equivale a 0, pero para techos no conozco DR. HO, el coeficiente de convección y radiación, tampoco lo conozco. Por lo tanto, yo tengo que calcular estas dos, ¿sale? En cuestiones de HT para muros ya lo vamos a ver un poquito más en específico al momento que estemos calculando temperatura sol-aire. Bien, la fórmula de DR es la siguiente. La diferencia de radiación de onda corta y onda larga es igual a la constante de Stefan-Boltzmann, que equivale a 5.66 por 10 a la menos 8 watts sobre metros cuadrados en grados Kelvin. ¿Sale? Por 1 más el coseno de SLP entre 2. ¿Qué es SLP? SLP es la inclinación de la superficie. En techos horizontales siempre SLP va a equivaler a 0, siempre. En dado caso que su construcción tenga una inclinación, vamos a suponer un ángulo de 30 grados en la azotea, SLP va a ser igual a 30 grados, pero en superficies totalmente verticales, SLP equivale a 0. Tenemos temperatura del cielo, que es igual, muy importante, ahorita lo vamos a ver, a temperatura ambiente a la 1.5 por 0.0552 grados Kelvin. Para obtener la temperatura de los alrededores es igual a temperatura ambiente más 10 grados Kelvin. ¿Vale? Hay superficies, si existen superficies naturales, temperatura del ambiente de los alrededores equivale a 0. ¿A qué nos referimos con temperaturas en superficies naturales? Precisamente que nuestra construcción esté edificada o esté planificada en una área donde no exista concreto, planchas de concreto y demás, sino que sea el puro terreno natural. Hay que memorizar bien esta fórmula en cuestiones de posición de cada uno de estos elementos para poder realizar el cálculo. Bien, para TCA también necesito conocer HO. HO significa coeficiente de convección y radiación. Para sacar HO es una suma muy sencilla, que es coeficiente de convección más coeficiente de radiación. Para sacar estos valores, es decir, otras fórmulas, el coeficiente de convección es igual a 32.7 más 13.7 por la velocidad de viento promedio.
Todo esto entre 3.6. La fórmula es muy sencilla, únicamente lo que tengo que hacer es trasladar el parámetro que yo tengo de la velocidad de viento, lo multiplico por 13.7, lo sumo con 32.7 y lo divido entre 3.6 y me va a dar los metros sobre segundo. Y prácticamente ya me está dando HW, que es el coeficiente de convección para la fórmula que yo estoy utilizando. Para H y R, que significa coeficiente de radiación, solamente es una multiplicación. Prácticamente todo es multiplicación, que es a 4 por la constante de Stefan, que es 5.66 por 10 a la menos 8, por la emitancia, que también viene en los PDFs, en el PDF de datos generales de la cabaña, por una tercera temperatura, por así decirlo, elevado a la tercera potencia. Esta tercera temperatura no la conozco, más sin en cambio es muy sencillo de conseguir. Esta tercera temperatura es igual a temperatura interior menos 1.5. Estamos hablando en grados Celsius. El resultado lo sumo con mi temperatura ambiente o mi temperatura exterior, que es lo mismo, y ya tengo mi tercera temperatura. ¿Todo esto con qué va relacionado? Pues HO, que es el coeficiente de convección y radiación, prácticamente como su nombre lo dice, son las ganancias de calor que yo voy a tener a partir de la velocidad del viento y las temperaturas de mis alrededores. Prácticamente, como pasa también en DR, donde estoy investigando todas las constantes y ganancias de calor en mis alrededores, incluyendo la temperatura del cielo, para poder determinar de manera correcta todas las partes que me está dando calor para mi cabaña, por así mencionarlo. Cabe recalcar que en este video, y vuelvo a ser reiterativo, solamente es temperatura sol-aire, donde vamos a ver DR y HO, para poder calcular nuestros parámetros en donde tenemos demasiadas ganancias de calor. Y todas estas fórmulas conllevan a esto, a temperatura sol-aire. Yo debo de tener un parámetro de temperatura sol-aire, debo de tener un parámetro de el coeficiente global de transferencia de calor, que es U, para poder desarrollar mi primer fórmula. Y bien, vamos a continuar con el cálculo. Para esto es necesario que tengan a la mano su PDF, en donde vienen los datos generales, ya que de ahí vamos a estar relacionando ciertas características. Repito, este cálculo no es complicado. No son datos del otro mundo, no hay que inventar el hilo negro, simplemente hay que tener la precaución necesaria para ver dónde estoy colocando todos los datos correspondientes. Bien, continuando con esta parte del cálculo, vamos a analizar esta fórmula en cuestiones de temperatura sol-aire. Es bien importante que cualquier duda que ustedes vayan teniendo dentro del video al momento de estar viéndolo, y al momento de estar haciendo su cálculo ya exclusivo de su cabaña o de su estructura, lo que sea, que lo vayan anotando, y cualquier duda puedo resolver ya sea por YouTube o ya sea por la plataforma de Claro. ¿Sale? Bien. Cabe recalcar unos puntos muy importantes, o más bien resaltarlos. Temperatura sol-aire, de toda esta fórmula que nosotros podemos observar aquí, temperatura ambiente la tengo, HT, que es la radiación global solar, también. La absortancia también ya la tengo en el PDF que les pasé, ahí vienen establecidas. HO no la tengo, DR tampoco la tengo, pero emitancia sí la tengo. ¿Sale? Por lo tanto, los dos valores HO y DR son los que yo voy a calcular para poder calcular temperatura sol-aire. Esta, a su vez, temperatura sol-aire, respeta a la primera fórmula del cálculo general para poder determinar la temperatura de mi habitación. Bien, para el cálculo de DR, que significa diferencia de radiación de onda corta y onda larga, donde los términos ya los vimos precisamente en las diapositivas anteriores, tengo que determinar con qué datos cuento y qué datos debo de calcular. Y esta parte es muy sencilla. Como primer punto, esta es la constante de Boltzmann,
que equivale a 5.66 por 10 a la menos 8. En cuestiones de Excel, poner el número a una potencia elevada, por así decirlo, se tiene que poner esta flechita hacia arriba a su indicación. Por lo tanto, si yo lo cierro entre paréntesis, me quiere decir que esto equivale a 5.66 por 10 a la menos 8. Bueno, yo ya dejé integrada aquí mi fórmula y posiblemente en Excel les marque tal cual así como lo vemos a continuación en el puntero. Siempre y cuando esté escrita de manera adecuada, no hay ningún problema. Como mi superficie es totalmente horizontal, no tengo ningún ángulo de inclinación, SLP va a equivaler a 0, como lo vimos hace un momento. Temperatura del cielo. Temperatura del cielo equivale a temperatura ambiente a la 1.5 por 0.552. Bien, para calcular temperatura del cielo, como ustedes pueden observar, yo ya lo hice de una forma directa. La casilla ya está englobada, correspondiente a la temperatura ambiente. Bien, para observar cuánto equivale la temperatura ambiente, aquí tenemos la tablita de los datos generales de que tengo que implementar antes del cálculo. Veo que en la temperatura ambiente tengo 297.45 grados Kelvin. Para hacer este tipo de cálculo es importante hacerlo en grados Kelvin, obtener la temperatura del cielo, para que lo puedan anotar. Por lo tanto, si tengo 297.45 grados Kelvin, este número se eleva precisamente a la 1.5 y después lo multiplico por 0.552. Al elevar este número a la 1.5 nos da 5130.04. Al multiplicarlo por 0.552 nos da 283.17 y fracción. Obviamente aquí lo que hizo Excel es redondear. En cuestiones de la temperatura ambiente, es la temperatura exterior, también lo conocemos, al igual que las tablitas, 297.45 grados Kelvin. Cabe recalcar que en el video anterior se explicó cuál es la conversión de grados Celsius a Kelvin, simplemente es una suma muy sencilla. Mientras que temperatura de los alrededores únicamente es la temperatura ambiente más 10 grados Kelvin. Por lo tanto, son 297.45 más 10 nos da 307.45 grados Kelvin. Y bien, por lo tanto, ya tenemos todos los datos que yo necesito para calcular la diferencia de radiación de onda corta y onda larga. Por lo tanto, antes de implementarlo en la fórmula, me es muy útil para que puedan comprender un poquito más, poner esta tablita de datos a utilizar. Primero la constante, que equivale a 5.66 por 10 a la menos 8, como lo podemos ver aquí. SLP, repito, que equivale a 0. Temperatura del cielo, 283.18. Temperatura ambiente, 297.45 grados Kelvin. Y temperatura de los alrededores, 307.45 grados Kelvin. Bien, ahora lo único que tenemos que hacer es implementar toda esta información en esta fórmula. Bien, aquí ya lo tengo desglosado como tal. Por lo tanto, dr equivale igual a la constante de 5.66 por 10 a la menos 8. Ese número lo multiplicamos hasta el final. Primero hay que resolver lo que hay en los paréntesis. Por 1 entre el coseno de SLP. Perdón, 1 más el coseno de SLP. Aquí muy importante, SLP equivale a 0. El coseno de 0 es 1. Para que lo puedan poner en sus calculadoras y comprobar. Repito, el coseno de 0 es 1. Coseno de SLP es 1. 1 más 1 nos da 2, que aquí lo tenemos. Coseno de SLP, es decir 0, equivale a 1, más 1 nos da 2. Entre 2, como dice la fórmula, aquí lo tenemos. Por la temperatura del cielo elevado a la cuarta potencia, que prácticamente son 6.430.582.432.
¿sale? Es el número que nos da la temperatura del cielo elevada a la cuarta potencia. Asimismo, también nos pide la temperatura ambiente a la cuarta potencia, que leyendo en números pares para no hacer tanta confusión, es 78, 22, 82, 93, 54. Estos números los tengo que restar. Primero continuamos con toda mi fórmula, y hasta aquí vamos en esta parte de la fórmula. Repito, la constante, que es esta, coseno de SLP, coseno de 0 es 1, 1 más 1 me da igual a 2, este 2 es este de acá, y este 2 de la división es el de aquí abajo, por la temperatura del cielo elevada a la cuarta potencia, menos la temperatura ambiente elevada a la cuarta potencia, aquí lo tenemos, menos 1 por el coseno, 1 menos el coseno de SLP. Aquí es una resta, aquí es una suma. Por lo tanto tenemos 1. El coseno de SLP es 1, equivale a 0. Entre 2, ponemos el número, obviamente. Por la temperatura de los alrededores elevada a la cuarta potencia, menos la temperatura ambiente elevada al cuadrado, a la segunda potencia. Aquí pasa algo muy importante y quiero aclarar para que puedan tomar nota en esto. Primero, debemos de determinar el resultado que nos pueda dar aquí, después el resultado que nos dé aquí, dentro de estos paréntesis, para poderlo restar de manera adecuada. Pero ¿qué es lo que pasó aquí? Muy importante. Como yo no tengo ningún ángulo de inclinación en mi losa, SLP equivale a 0. El coseno de 0 es 1. 1 menos 1 nos da 0. 0 entre 2 prácticamente nos vuelve a dar 0, y 0 por todo esto en automático es 0. Toda esta fracción, para quienes tenemos las losas sin inclinación, equivale a 0. Por lo tanto, nada más me quedo con estas características, ¿sale? Por lo tanto, siguiendo con la fórmula, tengo la constante de Stefan, que equivale a 5.66 por 10 a la menos 8. 2 entre 2 nos da 1, que es esta parte de acá, por la resta, la diferencia que existe entre temperatura del cielo y temperatura ambiente, que es este resultado que nosotros tenemos aquí. Por lo tanto, teniendo ya esta diferencia, cabe recalcar que aquí tenemos 0. A multiplicar este valor 0 con este otro número que tenemos aquí, que es la temperatura de los alrededores y la temperatura ambiente, en automático me va a dar 0. Por lo tanto, no es necesario ya hacer toda la multiplicación o poner toda la fórmula en la calculadora, porque en automático todo esto equivale a 0. Es decir, no lo voy a restar absolutamente por nada, porque la fórmula nos marca lo siguiente, y vuelvo a ser reiterativo en esto para que lo tomen en cuenta. Aquí en la fórmula, digamos que este menos es el parteaguas de este lado contra este otro lado. Por lo tanto, tenemos 1 menos el coseno de SLP. SLP para mi diseño, como es una losa normal, una losa totalmente horizontal, equivale a 0. El coseno de 0 es 1. 1 menos 1, 0. 0 entre 2, 0. 0 por este factor 0. Entonces, en automático no me sirve poner toda la fórmula, pero se las pongo como referencia nada más. Si ustedes tienen una losa con algún otro ángulo, 35, 25 o 10 grados, SLP equivale de acuerdo a su ángulo correspondiente. Y por lo tanto, en su caso sí se tendría que hacer todo el proceso de la fórmula, que no es muy difícil. Únicamente tomar en cuenta ese valor. Bien, continuando con esto, por lo tanto, únicamente le voy a hacer caso todo a esto. Este resultado es este que tengo aquí, en este paréntesis. Este resultado es el de este paréntesis, que repito, es 1 más el coseno de 0, es decir, 1 más 1, 2, entre 2 me da 1, por la constante de 5.66 por 10 a la menos 8. Yo puedo meter todo esto en la calculadora, obviamente cuidando los paréntesis, similar a lo que hacemos nosotros en Excel, ¿sale?
y nos da un resultado de menos 79.23 watts sobre metros cuadrados. ¿Qué quiere decir esto? Que al menos en la diferencia de radiación de onda corta y onda larga, y como la temperatura ambiente es mayor, perdón, la temperatura del cielo es menor que la temperatura ambiente, quiere decir que aquí tengo pérdida de calor, algo que me resulta factible para mi diseño que estoy realizando. Por lo tanto, podemos concluir que por este lado tenemos una pérdida de energía calorífica. Bien, nada más como paréntesis, si no se confundan mucho, yo aquí puse toda la fórmula completa, como ustedes pueden observar en Excel, la multiplicación correspondiente de todos estos valores, menos todos estos valores, pero en automático sabemos que esto es 0. ¿Sale? Únicamente 0, todo esto, para quienes tengan su diseño con el techo totalmente horizontal. Continuamos precisamente ahora con HO, que es el coeficiente de convección y radiación. Obviamente necesito yo saber estos valores, necesito conocer estos números para poder desarrollar de manera adecuada la fórmula de temperatura sol-aire. Para calcular HO, es decir, el coeficiente de convección y radiación, es una suma muy sencilla. Solamente es el coeficiente de convección más el coeficiente de radiación. Son los únicos datos que necesitamos. Bien, aquí no es tan difícil conocer estos valores, siempre y cuando nosotros identifiquemos el proceso y no va a haber mayor complicaciones. ¿Sale? Por ejemplo, para calcular HW, sabemos que la fórmula es la siguiente. Es 32.7 más 13.7 por la velocidad del viento en promedio entre 3.6. Por lo tanto, si yo verifico en mi tablita, vamos a ver la velocidad del viento, que es de 1.75 metros sobre segundo. Ya tengo el dato como tal. Lo único que hago es sustituir este valor de 1.75 en la fórmula que tenemos aquí. Al multiplicar estos valores, nos va a dar 15.74 watts sobre metros cuadrados en grados Kelvin, que quiere decir que esta parte del viento estamos teniendo cierta ganancia de calor. Les recomiendo que vayan haciendo esta parte en su calculadora, metiendo las fórmulas. Lo único que hicimos fue colocar la velocidad del viento de 1.75, multiplicarlo por 13.7, lo sumamos con 32.7 y lo dividimos entre 3.6. Al meter nos da 15.74. Y ya tenemos HW, ya tenemos este factor. Nos falta HIR, que es el coeficiente de radiación. La fórmula aquí es un poquito más larga, no es complicada, simplemente es más larga. Son puras multiplicaciones nada más, que la fórmula nos dictamina que es 4 por la constante de 5.66 por 10 a la menos 8, que es esta de acá, ¿sale? Por la emitancia de muros, muy importante, emitancia de muros, por la temperatura o la tercera temperatura elevada a la tercera potencia. Bien, ya conozco a cuánto equivale este factor. La constante equivale a 5.669 por 10 a la menos 8. Ya conozco la emitancia en muros. La emitancia en muros, aquí está, equivale a 0.99 y es la que vamos a ocupar para esta fórmula. No la de vidrios, vamos a ocupar la de muros de 0.99. Emitancia, no absortancia, emitancia. Por lo tanto tenemos lo siguiente. Lo único que no conocemos es la tercera temperatura. Para sacar la tercera temperatura es muy necesario que tengan a la mano su formulario. Recuerden que para sacar la tercera temperatura es igual a temperatura interior menos 1.5. Aquí lo tenemos, temperatura interior menos 1.5. El resultado le vamos a sumar a la temperatura exterior. Estamos hablando de grados Celsius. Por lo tanto, analizamos la fórmula que está subrayado de rosa.
y vemos que nuestra temperatura interior es de 23.53 grados Celsius. Al quitarle 1.5 grados Celsius, como nos marca en la fórmula, nos da 22.03. ¿Sale? Por lo tanto, este resultado lo voy a sumar con la temperatura exterior o bien con la temperatura ambiente, que es lo mismo. Por lo tanto sumamos 22.03, aquí hay un pequeño error. Aquí es 22, el resultado de este aquí es, por lo tanto es 22.03 más la temperatura ambiente en grados Celsius, 24.3 grados Celsius nos da 46.33. Este valor 46.33 lo tengo que convertir a grados Kelvin. Recuerden que para convertir a grados Kelvin le sumamos 273.15 y nos da por resultado en T3 319.48. Y así es como obtenemos T3, que es esta temperatura que voy a ocupar y aparte la voy a elevar a la tercera potencia, según las fórmulas que nosotros ya analizamos. Repito, es temperatura interior de 23.53. Esta temperatura interior está aquí. Cabe recalcar que, de acuerdo a lo que se dijo en el video pasado, esta temperatura interior fue el resultado que obtuve a las 10 de la mañana, según el estudio que estamos analizando. Temperatura interior menos 1.5 grados Celsius nos da 22.03. El resultado de esto, 22.03, lo voy a sumar con la temperatura exterior o temperatura ambiente. La temperatura ambiente la encontramos aquí, 24.3, en este lado. Por lo tanto, obtenemos 22.03 más temperatura ambiente, 24.3 grados Celsius, y nos da 46.33. Este 46.33 lo convertimos a grados Kelvin, que la fórmula es los grados Celsius más 273.15 y nos da 319.48 grados Kelvin. Ahora bien, ya tenemos el resultado de T3. Lo único que tenemos que hacer es poner este número en la T elevado a la tercera potencia multiplicado por todos estos factores que ya conozco. Y repito, el 4 pues es el valor que ya tenemos en la fórmula. Esta es la constante que equivale a 5.669 por 10 a la menos 8. La emitancia en muros, que equivale a 0.99. Aquí está, 0.99. Y T3, que es lo que acabo de calcular, 319.48 elevada aún así a la tercera potencia. Nuestra expresión quedaría como lo vemos en la fórmula amarilla. 4 por 5.66 por 10 a la menos 8. Por la emitancia, que es 0.99 emitancia en muro, por 319.48, que es este valor que tenemos aquí, elevada a la tercera potencia. Podemos meter todos estos datos a la calculadora, como lo podemos observar aquí. Esta es la constante, esto es la emitancia, por la tercera temperatura elevada a la tercera potencia, y como resultado tenemos 7.32. Haciéndolo en calculadora nos va a dar 7.30 aproximadamente. Recuerden que estas décimas no nos van a afectar mucho al final. Va a depender de qué tantos datos tengan arrastrando ustedes. Por lo tanto, ya tenemos los dos valores para el coeficiente de convección y radiación, HW y HIR. HW, recuerden que fue cuando nada más calculamos lo del viento, que es prácticamente esta fórmula en azul. Nos dio 15.74 más 7.32. Por lo tanto, tenemos que HO equivale a 23.06. Y ahora sí, ya tenemos a cuánto equivale a HO, que es esta parte. Ya tenemos a cuánto equivale DR, que es este procedimiento. Y ahí ya puedo contestar esta fórmula, es decir, ya la podemos resolver. Porque ya conozco temperatura ambiente, ya conozco HT, ya conozco la absortancia,
que es este parámetro de acuerdo a lo que estemos calculando. Ya conozco HO, que es 23.06, ya conozco DR, ya conozco la emitancia, que es estos parámetros, y obviamente HO, que ya lo dijimos. Lo único que tenemos que hacer es sustituir. Y aquí algo muy importante, así como calculamos U por muros, techos y ventanas, también temperatura sol-aire lo debemos de calcular por muros, techos y ventanas. Es decir, que la fórmula de temperatura sol-aire, esta nada más, esta de aquí arribita, la vamos a repetir 3 veces. Esto no lo repetimos 3 veces, esto así ya se queda, ¿sale? Lo único que vamos a repetir 3 veces es este parámetro. Una fórmula para muros, una fórmula para techos y una fórmula para ventanas. ¿Por qué? Porque la emitancia y absortancia, así como el DR, van a cambiar de acuerdo al elemento. Bien, entonces que quede claro, la parte del cálculo de temperatura sol-aire, TCA, se va a repetir por muros, por techos y por ventanas, así como lo hicimos con U, que también lo dividimos por muros, techos y ventana. Bien, por lo tanto, como ya calculé DR y ya calculé HO, estos son los resultados que obtuvimos, incluso aquí se alcanza a ver el resultado de HO. Ahora sí ya puedo continuar con mi cálculo y voy a empezar a calcular techos, ¿sale? Voy a poner datos a utilizar de acuerdo a la fórmula de temperatura sol-aire. La fórmula de temperatura sol-aire es esta que tenemos aquí arribita, ¿sale? Por lo tanto, para que ustedes no se vayan perdiendo, no nos vayamos perdiendo, vayan sacando su formulario y la secuencia numérica que vamos a ver a continuación. Tenemos temperatura ambiente 297.45 grados Kelvin. Lo rectificamos en nuestra tablita, temperatura ambiente 297.45. Perfecto. HT, que es la radiación global solar que ustedes investigaron en sus metodologías, yo tengo que para esa hora del día es 425.7 watts sobre metros cuadrados. Aquí está. Como estoy calculando techo, tengo que buscar la absortancia de techo. Vamos a ver a los parámetros ya no cambian. Absortancia en techos equivale a 0.8. Absortancia en muros y techos, 0.8. Aquí está absortancia. Esta absortancia prácticamente lo que nos quiere decir, haciendo un paréntesis, es la cantidad de energía calorífica que va a absorber. HO lo calculamos hace un momento, que es esto, 23.06. DR, que es lo que calculamos aquí, menos 79.23. Y la emitancia en techos, buscamos, aquí dice emitancia, muros y techos, equivale a 0.99. Y lo tenemos aquí. Por lo tanto, ya tenemos todos los datos a calcular, absolutamente todos. Y siguiendo la fórmula, para que no se pierdan, la fórmula nos dicta lo siguiente: temperatura ambiente, o mejor dicho, temperatura sol-aire es igual a temperatura ambiente más HT por la absortancia, que es 0.80, entre HO, que es 23.06, menos todo este factor, de acuerdo a la fórmula, de R por la emitancia entre HO. Algo muy importante aquí, únicamente, ¿sale? Lo primero que tenemos que hacer es calcular lo que está dentro de los paréntesis, es decir, lo que tenemos aquí y lo que tenemos aquí nuevamente. Y al final sumamos y restamos. Bien, lo que es 425.7 por 0.80 nos da 340.56 entre 23.06 menos 79.23 por 0.99 nos da menos 0.7843 entre 23.06.
Ya teniendo estos resultados, digamos la multiplicación de este por este, después este por este, lo vamos a dividir entre 23.06, ¿sale? Por lo tanto, la fórmula nos queda de la siguiente forma. Este por este, entre este nos da 14.77. 79.23 menos 79.23 por 0.99 entre 23.06 nos da menos 3.4. Aquí cabe recalcar algo, nos está dando menos aquí, menos 3.40, y la fórmula ya tiene menos. Por lo tanto, menos por menos nos da más. Por lo tanto, todos los números se tienen que sumar. Al sumar 297.45 más 14.77 más 3.40 nos da una capacidad térmica de 315.62 watts sobre metros cuadrados en grados Kelvin. Estos 315.62, perdón, quiere decir que es toda la ganancia de calor que tenemos a raíz de la relación de temperatura con el sol y el aire en el techo. ¿Sale? Repito, lo único que hicimos es multiplicar este por este, dividirlo entre este y nos da 14.77. Después este por este entre este nos da menos 3.40. Como menos por menos es más, porque aquí la propia fórmula es menos, menos por menos es más, en automático es número positivo aquí. Es decir, que tuviéramos, o como si tuviéramos esto. Por lo tanto, todos los números se suman. Es 297.45, que es temperatura ambiente, más 14.77 más 3.40 nos da 315.62. Y para que podamos notar de una mejor manera, pues aquí tenemos la fórmula de temperatura sol-aire, donde ya viene en automático la parte del menos, y como este resultado al multiplicar nos dio menos, menos por menos es más, que fue prácticamente lo que hicimos aquí. Bien, ya tenemos el cálculo únicamente de un TCA, que es el de techos. Este fue nuestro resultado. Ahora bien, vamos a analizar qué pasa con muros y ventanas. Los datos, temperatura ambiente, absortancia en muro, HO, DR y emitancia en muro, van a ser casi similares. Van a cambiar dos y uno de ellos lo tenemos que calcular. Los dos datos que van a cambiar es HT, ¿sale? Y el otro dato que también va a cambiar es DR. DR, como ustedes recuerdan en la parte de las fórmulas, en los primeros videos donde se hizo toda esta parte de presentación, por así mencionarlo, DR para elementos verticales, es decir, para muros y ventanas equivale en automático 0. DR en automático es 0 para muros y ventanas. ¿Y por qué cambia HT? Muy sencillo. Cuando nosotros estamos hablando de HT, estamos hablando de la radiación global solar. Quiere decir que es el rayo de sol, por así decirlo, que va a penetrar hacia mi superficie. Ese rayo solar HT en techos, pues obviamente se va totalmente directo, es un HT directo, tal cual como lo investigamos. Es decir, que en automático HT es 425.7, tal cual como nos los da nuestra investigación. Pero ¿qué pasa cuando tenemos muros y tenemos ventanas? Como ya tenemos una inclinación a 90 grados de estos elementos, el HT es menor. ¿Por qué? Porque no le está pegando directamente la radiación global solar. Por lo tanto, lo debemos de calcular y es muy sencillo. Para calcular el HT de muros y ventanas, lo único que necesitamos conocer es la elevación y la azimut que nos arroja precisamente nuestra gráfica solar. Recuerden que la elevación y azimut va a variar de acuerdo a la hora del día, a la estación del día, a la estación del año, perdón, y dependiendo del mes y demás. En este caso, la elevación y el azimut es la siguiente. Elevación y azimut del día 15 de mayo, en este caso de 2019, que es el día que estoy calculando, a las 11 de la mañana, esa es la hora de medición, es independiente a las 11 de la mañana. Azimut tengo 88.92 y elevación 66.72.
Repito, elevación 66.72 y azimut 88.92. Y estos datos los obtenemos de la gráfica solar. Bien, elevación 66.72. El coseno de 66.72 es igual a 30.3952. ¿Vale? Y lo multiplicamos por la radiación global solar, HT. HT es 425.7. Multiplicamos el coseno de elevación, es decir, coseno de 66.72 por 425.70. Para meterlo en Excel, nada más escribimos la palabra cos, el número, en este caso 66.72 correspondientemente, o bien meterlo directamente en la fórmula, que es coseno, paréntesis, radiantes, paréntesis, el número, puede ser el número o la casilla, en este caso es esta casilla, ¿sale? Y multiplicarlo por la radiación global solar. Si lo quieren hacer desde calculadora, pues el resultado sería lo siguiente, es coseno de 66.72, es decir, 0.3952 por 425.70, nos da 168.25 watts. Ahora, nos falta nada más el azimut. Volvemos a hacer lo mismo, ahora es el azimut. Azimut es 88.92, ¿sale? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es el coseno del azimut, 88.92, por el resultado que nosotros obtuvimos aquí, de la elevación 168.25. A multiplicar el coseno de 88.92 por el resultado de aquí de 168.25, nos da un HT de 3.17 watts. Y este HT lo vamos a ocupar para todas las áreas verticales, es decir, muros y ventanas, ¿sale? Que nos da 3.17 watts. Prácticamente lo que hicimos fue seguir la fórmula o las fórmulas que les dejé en la presentación o en el primer video donde presentamos la parte teórica, ¿sale? Lo único que hicimos, repito, es el coseno de elevación por el HT de 425.70 y nos da un resultado. Por otro lado, hacemos el coseno del azimut por el resultado de 168.25 y nos da 3.17. No es mayor complicación. Y este HT únicamente es para muros y ventanas y ya lo tenemos ubicado aquí. DR es 0, HO no cambia, el HO es el que calculamos hace un momento, este aquí. Y ahora sí ya podemos continuar con nuestra fórmula, que es demasiado sencilla. Por lo tanto, hago mi tablita de datos a utilizar. Temperatura ambiente es la misma, 297.45 grados Kelvin. Aquí está. Con HT, que el que acabo de calcular, 317 watts sobre metros cuadrados. Como voy a calcular muros y ventanas, necesito conocer cuál es la absortancia en muro. Nos vamos a nuestra tablita. Esta absortancia es igual para todos los proyectos. Absortancia en muro, 0.80. Y aquí lo tenemos. HO, 23.06, que fue lo que calculamos aquí. DR para estos elementos, muros y ventanas, es 0. Emitancia en muro, emitancia muros y techos, 0.99, que es lo que tenemos aquí. Y lo único que va a variar es la absortancia y emitancia en ventanas. ¿Por qué? Absortancia en ventanas, es decir, en vidrios, equivale a 0.15. Y emitancia en vidrios a 0.94. 0.15 absortancia y emitancia 0.94. Y aquí los tenemos, 0.15 y 0.94. Por lo tanto, tengo que separar estas fórmulas porque estos valores son los que van a cambiar. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a mi fórmula de temperatura solar, absortancia y emitancia. Primero recuerden resolverlo de este paréntesis, y lo sumamos con temperatura ambiente. Al final del día solamente es multiplicación, división, sumas y restas. Bien, por lo tanto, en temperatura sol aire para muros tenemos que es 297.45 temperatura ambiente más 317, que es HT, por
la absortancia, que es 0.80 entre 23.06, menos dr, que en este caso es 0, por 0.99, que es la parte de la emitancia, entre 23.06. Recuerden, lo único que tenemos que hacer es multiplicar este por este entre este y después este por este entre este. Y pasa algo similar a lo que nosotros vimos en el cálculo de dr. ¿Por qué dr vale 0? Porque prácticamente de este lado no vamos a tener muchas ganancias de calor o pérdidas de calor, porque la diferencia de radiación de onda corta y onda larga nos da directamente hacia nuestros techos. Por eso aquí es 0. En automático, y damos por entendido que 0 por 0.99 es 0, y 0 entre 23.06, en automático todo esto es 0. ¿Sale? Por lo tanto, la fórmula nos queda de la siguiente forma, solamente es 297.45 más 3.17, que es HT, por la absortancia que pueda tener en mis muros entre 23.06. Este 3.17 por 0.80 entre 23.06 nos da 0.1099 y fracción, que aquí lo vemos. Lo único que tenemos que hacer es sumar esto más 297.45 menos, aquí está la fórmula, menos 0, se sobreentiende esto, es igual a 297.56 watts. Y esa es nuestra ganancia de calor en cuestión de muros. En ventanas pasa algo similar, como dr igual equivale a 0, 0 por 0.94, que es la emitancia, nos da 0 entre 23.06, es en automático 0. Por lo tanto, nos vamos a enfocar a esta fórmula. 3.17 por 0.15, que es la absortancia en ventanas, aquí lo vemos, entre HO, que es 23.06, 3.17 por 0.15 entre 23.06 nos da 0.02. 0.02, que es todo este resultado, más 297.45, nos da 297.47. ¿Sale? Por lo tanto, la fórmula, o haciendo toda la fórmula, sería la siguiente: 297.45 más 0.02 menos 0, que es esto. Recuerden que todo esto nos da 0, es igual a 297.45. Bien, lo que acabamos de calcular es la relación que existe en temperatura sol-aire en techos, muros y ventanas. Y prácticamente ya tenemos todos los datos. Ya conozco el dato de temperatura sol-aire, ya conozco los datos correspondientes que hicimos en el video pasado del coeficiente global de transferencia de calor, es decir, que de mi primer fórmula que se llama cálculo de flujo de calor por conducción, ya tengo U y ya tengo TCA. Ya tengo U por muros, ventanas y techos, y ya tengo TCA, temperatura sol-aire, por muros, ventanas y techos. Quiere decir que ahora sí ya puedo resolver esta fórmula. La conclusión de esta fórmula la vamos a ver en el siguiente video, para que quede más en claro qué datos vamos a realizar y cómo se interpreta esta fórmula. Por el momento sería todo, y si ustedes tienen alguna duda, pueden consultarla ya sea aquí por YouTube si no eres estudiante del tecnológico, o bien por Classroom.